El maíz es uno de los alimentos más consumidos del mundo. Este cereal supone el principal sustento para millones de personas. De hecho, se produce más maíz que arroz y que trigo. Y al estar libre de gluten, es apropiado para las dietas sin gluten. El maíz, de nombre científico sea maíz, también es conocido por otros nombres como por ejemplo choclo y elote. Es una planta originaria de México y pertenece a la familia botánica de las gramíneas, como la avena, la cebada, el centeno y el mijo. ¿Qué es el almidón o fécula de maíz? Se trata del principal componente del grano de maíz. Se trata de un polisacárido, un hidrato de carbono compuesto y es la reserva de alimento de la planta. El grano de maíz, que se divide en tres partes, pericarpio, se trata de la capa más externa, la cáscara o salvado, que es dura y fibrosa. Endospermo es la mayor parte del grano, sirve como reserva energética para la planta y es donde se encuentra la fécula o almidón. Germen, la capa más interna constituida principalmente por lípidos. ¿En qué se diferencian el almidón de maíz y la harina de maíz? La diferencia entre la harina de maíz y el almidón de maíz es que la harina se obtiene de la molienda del grano entero, mientras que en el segundo caso solo se muele una parte del grano, el almidón. Esto conlleva que el almidón y la harina tengan diferente valor nutricional, pese a que el almidón constituye aproximadamente más del 80% del maíz. Al obtenerse del maíz, el almidón de maíz está libre de gluten y es un polvo blanco muy fino que no tiene olor ni sabor. La harina de maíz, sin embargo, tiene un tono amarillo suave y un leve sabor. Quizá la maicena o maicina sea la marca comercial más conocida de almidón de maíz. El almidón también se extrae de otros cereales y de tubérculos como la papa o patata y de la yuca, tapioca. Y por cierto, dependiendo de qué alimento se obtenga, en el caso de los tubérculos se usa más la definición de fécula y en el caso de los cereales se emplea principalmente el término almidón. ¿Es más nutritiva la harina o el almidón de maíz? Si miramos en detalle el valor nutricional de la harina y del almidón de maíz, vemos que el contenido en vitaminas es mayor y más variado en la harina. El aporte en minerales es más abundante en la harina. El contenido en grasa y proteína vegetal es mayor en la harina. Tiene más cantidad de fibra la harina. Por otra parte, los niveles de carbohidratos y el de calorías es menor en la harina, que aporta 329 calorías por cada 100 gramos, que en el almidón, que contiene 374 calorías.